Rucauf, política nacional e internacional. Buen día, Carlos. Luis Gasulla lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día a vos, a todo el equipo y a los oyentes. Bueno, ¿cómo está viviendo estas nuevas denuncias que tienen que ver con los medicamentos, con los seguros, con el manejo de la pobreza? Supuestamente Alberto Fernández decía que era honesto. Bueno, yo creo que si hay algo que mantiene la fe en el gobierno actual es no solamente que hay una luz al final del túnel, porque la luz todavía está lejana, sino en ver realmente en profundidad lo que había antes, es decir, no solamente lo que ya conocemos, esta hiperinflación y recesión que le dejaron al actual gobierno, sino un nivel de corrupción generalizada. Es como que el tumor hizo metástasis por todos lados, una cosa realmente brutal, ¿no? Pólizas de seguro, la plata, la cantidad de plata impresionante que recibía un sector de la patria cartonera, todo este bagaje de estafas con los pobres, comedores inexistentes, si se robaban hasta la comida de los pibes, ¿no? Bueno, justamente ayer esa era la discusión en la marcha. Vio seguro los acontecimientos. ¿Qué le pareció el accionar de la policía y sobre todo cómo cree usted que van a seguir estas marchas políticas que tienen que ver con los dirigentes sociales? Yo creo que ahí se mezcla mucho el delito con la necesidad de la gente. Cuando uno veía por la televisión las imágenes de los que golpeaban a los policías, no eran gente desnutrida. Casi yo te diría, no conozco el detalle, por supuesto, pero tenían pinta de barra bravas. Esto viene de hace mucho tiempo vinculado al kirchnerismo. Acuérdense del famoso batallón militante, los presos que acompañaban al kirchnerismo, los delincuentes, y la asociación de barras de fútbol. Todo eso es parte de un mundo oscuro que todavía no se ha comenzado a develar, pero que también tiene mucho que ver con la venta de drogas, con el narcomenudeo. Y Milei es como que se metió contra todos los monstruos, ¿no? Por un lado, toda la corrupción de la que veníamos hablando, pero por el otro lado el narcotráfico, que es un problema gravísimo, que está no solamente focalizado en Rosario, pero donde Rosario es un poco la muestra de hasta dónde puede llegar la crueldad de matar gente inocente, de asustar pibes en las escuelas, hasta de haber en su momento, aunque ya se olvidó, baleado el supermercado de la familia Rocuso Messi, ¿no? No solamente se meten con la gente, son capaces de atacar a los ídolos. Carlos, buen día. Agustina Girón lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo andan? Bien, un gusto. Le quiero hacer dos consultas. Una tiene que ver más con la política local, doméstica, y otro con lo internacional, que es un área también que usted conoce mucho. Empiezo por el lado internacional. Ayer finalmente Javier Milei asistió al acto por un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel y fue el primero en más de 2 décadas en volver a participar de un acto como este. Muchos presidentes dejaron de hacerlo en el medio. ¿Qué significa esto a nivel político, a nivel relaciones internacionales también, no solamente con Israel, ¿no?, sino con el resto de los países en el medio del conflicto que hay en el mundo? Claramente Milei ha tomado una política internacional de alianza con Estados Unidos, Europa e Israel, es decir, con las democracias occidentales frente a las dictaduras de China, Rusia e Irán, que es, digamos, la Guerra Fría del siglo XXI. Y cada vez que tiene una oportunidad de hacerlo lo demuestra, y también el mundo le responde a eso. Por eso, por primera vez en mucho tiempo, vino un secretario de Estado de la Argentina, pese a que Milei no es un hombre que esté cercano al pensamiento demócrata que hoy gobierna los Estados Unidos. También va a ser premiado ahora, en poco tiempo más, por una asociación judía muy importante, su viaje a Israel, su actitud frente a Hamas, la organización terrorista a la que él ha declarado ilegal como corresponde, porque durante mucho tiempo esto se ha negado en la Argentina.
este atentado de que ayer se cumplió un aniversario fue una obra de Hezbollah, igual que el atentado de la AMIA, pero atrás siempre estuvo Irán. Es decir, siempre del otro lado de los conflictos más dolorosos que estamos viendo está Irán, y Putin, que acaba de volver a ganar, entre comillas, porque cuando tiene un rival lo mata o lo envenena, está también detrás de muchas de estas maniobras. Y China, Rusia, Irán son hoy realmente los enemigos del mundo democrático, y yo diría en general de cualquier convivencia en paz. Sí, más con la historia, ¿no?, que tiene Irán con nuestro país. Y por otro lado, lo quería llevar también a la política local. Se conoció en las últimas horas una nueva renuncia dentro del gobierno que tiene que ver una vez más con, bueno, alguien vinculado a POSE, y que vuelve a hablar sobre lo que fue hace algunos pocos días nada más este escándalo por los aumentos, ¿no?, en los sueldos del Poder Ejecutivo, que después finalmente Javier Milei terminó desactivando, ¿no? Es la segunda salida. Primero Omar Yassin, ahora se va Armando Guibert, el que era secretario de Transformación del Estado y Función Pública. ¿Qué nos deja esto que terminó ocurriendo, ¿no? Este aumento que finalmente no fue, salida de 2 funcionarios. ¿Qué reflexión le merece? Yo creo que es Milei puro. Milei es un hombre que cuando ve que algo está mal, lo cambia. Nosotros estamos acostumbrados a que cada vez que el kirchnerismo se le encontraba un forúnculo, lo ocultaba con alguna declaración y el forúnculo seguía ahí en su lugar. Cada vez que Milei encuentra que algo está mal, lo cambia o no lo deja asumir, como esa joven en el RENAR. Me parece que un presidente que está dispuesto a modificar las cosas que están mal en su gobierno es el presidente que la Argentina necesita para modificar tantas cosas que están mal en la Argentina. Por eso yo digo, a veces discutiendo con algunos analistas, en alguna charla de café, somos tan amigos los argentinos de charla de café, muchos me dicen, bueno, pero los modos de Milei. Le digo, mira, mi abuelita me decía, el gato que tenemos es feo, pero caza ratones. Muy bueno. Y yo la verdad que creo que la Argentina necesitaba a alguien que viniera a limpiar la basura y que plantee un punto de salida nuevo. El punto de salida claramente nuevo para los que no han seguido la realidad de fondo de la economía mundial, es el déficit cero. Por eso el acuerdo que busca el ministro del Interior con tanto ahínco y el jefe de gabinete, yo decía el otro día que el ministro del Interior vive remando en dulce de leche, porque realmente es muy difícil con tan poco poder parlamentario lograr un acuerdo, es un pacto fiscal que haga que nación y provincias bajen el gasto, que sea superfluo y que recuperemos el sueño de tener una inflación de, no sé, 8 o 9% anual, como tiene cualquier país normal. Gracias, Carlos. Un placer como siempre. Al contrario, a ambos y a todo el equipo y a los oyentes, que tengan un lindo día. Gracias. Era Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Antes de meternos con